Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Una vez más estamos en la casa de Dios para abrir el Santo Libro, para estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña. Antes de leer el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Te invito a que me acompañes de rodillas para orar juntos. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre bendito y glorificado en esta hora. Aquí estamos, un grupo de hijos tuyos, reunidos en tu casa de oración, anhelosos de recibir de ti la palabra de vida, el alimento espiritual. Te pedimos que seas propicio para con nosotros y que podamos salir de este lugar diciendo: fue bueno venir a la casa del Señor. Bendice a cada persona según sus necesidades particulares. Aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros, que donde quiera que estén, tu bendición les alcance también. Si hay alguno que tiene algún motivo especial en su corazón, algún pedido, algo muy grande en su ser que necesita de ti, tú puedes leer aún los pensamientos, los secretos del corazón, aún las intenciones del alma. Oh Señor, sé propicio a cada persona que en esta hora con fe se allega a ti. Y dale no lo que nosotros te pedimos, sino lo que tú sabes que es para gloria de tu nombre y para nuestra felicidad. Y antes de abrir el Santo Libro, te pedimos una doble unción de tu Espíritu Santo para comprender el tema que hemos de estudiar y ponerlo por obra. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por respondernos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de esta noche lleva por título La pura verdad sobre la muerte. ¿Dónde van los muertos? En lugar de ir en esa noche a las documentaciones de la Iglesia Católica, como hemos hecho en cada noche anterior, primero vamos a los documentos del catecismo, de los concilios de la Iglesia, para mostrar lo que es la doctrina popular y luego escudriñar la Biblia. En esta noche les voy a contar algo de la experiencia personal de nuestra familia. Cuando la que es mi esposa, Mabel Mascheroni, tenía 10 años de edad. No la conocía yo aún, la conocí de 15 años y nos casamos cuando teníamos 21 años de edad. Estuvimos 6 años de novios, desde los 15, imagínense. Alguno dice, ¿será eso noviazgo? Bueno, ya esa atracción entre ambos existía, pero nos esperamos terminar nuestros estudios y entonces formamos nuestro hogar. Pero les decía que cuando mi esposa tenía 10 años de edad, ella tuvo la desgracia de perder a su madre. Mi esposa viene de una familia católica, toda la familia, de origen argentina. Allá se crió en la ciudad de Rosario. A toda la familia muy devota, muy católica. El abuelo Mascheroni llevaba a mi esposa, su nieta, era la nieta mayor de toda la familia, la primera de todos los nietos de ese hogar,
y ella siempre iba con el abuelo a misa. El abuelo de mi esposa era jefe de la policía allá en Rosario. Y mi esposa siempre recuerda que antes de salir a misa se sacaba el arma que tenía, la ponía donde los niños no la pudieran alcanzar, en un ropero bien alto, y le decía, vamos a misa, y llevaba a los niños a misa cada domingo. Cuando la mamá de mi esposa murió, fue muy triste para la familia porque dejó a 3 niños pequeños. Mabel, mi esposa, es la mayor, tenía 10 años. Luego su hermano tenía 8 años de edad, el del medio, y el más pequeño tenía tan solo 6 o 7 años de edad. Eran pequeñitos, la escalerita, 10, 8 y 7 o 6 años de edad. Y fue muy duro para la familia. No solamente la enfermedad de la madre, que fue por varios años, muy enferma, tenían que llevarla cada rato a ponerle transfusiones de sangre. En aquella época todavía no existía el diálisis. Y cada vez que se ponía mal porque sus riñones no funcionaban, había que ponerle transfusiones de sangre para alargarle un poquito más la vida. Pero ese calvario duró bastante, sufrió toda la familia y finalmente esa madre murió dejando a 3 hijitos. La madre tan solo tenía 30 años de edad. Una madre joven. Imagínense lo que habrá sufrido al darse cuenta que se moría y que tenía sus hijitos todavía. Se habrá preocupado mucho. Toda la familia se preocupó por estos 3 niños. Y claro, entre las tías y la abuela se disputaron el poder tener los niños y atenderlos. Y aunque les deparaban mucho cariño y mucho amor, sin embargo les pareció bien en ese momento que la hija mayor fuera a vivir con una tía, el otro hijo con otra tía y el otro con otra, porque de esa manera no recargaban a la familia, a una sola familia con los 3 niños. Puede sonar muy lógico, pero para niños que han perdido a su madre, no es nada fácil perder a la mamá y luego separarse los 3 hermanitos. Lloraban mucho. Y fue entonces donde mi esposa recuerda hasta el día de hoy que la familia le decía, no llores, tú eres la mayor, tienes que dar el ejemplo a tus hermanitos. Si tú te pones triste, pues ellos también. Tienes que mantenerte fuerte porque tu mamita también se va a poner triste, te está viendo desde el cielo. Y tú no quieres que ella esté llorando allá por verte llorar a ti. Ese recuerdo lo lleva mi esposa hasta el día de hoy. Tu mamita te está viendo desde el cielo. Tu mamita se pone triste si tú lloras, pórtate bien. Luego, más adelante, cuando los niños pues tuvieron que seguir su rutina, ir a la escuela, y niños pequeños que no tienen a su mamá, cuesta criarlos, que se porten bien en la escuela, están heridos, no es normal la situación. Y los niños pues, como todo niño al fin, pero también con mucha dificultad por la manera como estaban viviendo, estaban causando problemas en la escuela. Y nuevamente, esta vez fue el abuelo, el jefe de policía, el que les dijo, se tienen que portar bien en la escuela.
porque están arruinándole a su mamita el cielo. ¿Cómo va a estar feliz ella allá en el cielo viendo cómo ustedes se están portando aquí? Eso quedó muy grabado en la mente de estos niños y por muchos años mi esposa se preguntaba, ¿será que realmente mi mamá nos está viendo? ¿Y por qué Dios se la llevó? La familia le decía, es que Dios la necesitaba allá en el cielo y por eso se la llevó. Y Mabel, mi esposa, que era la mayorcita, decía, ¿y qué no sabía Dios que nosotros la necesitábamos más aquí? Ya a una niña de 10, 11 años le tocó hacer frente y finalmente cuando el padre se dio cuenta que no era para el beneficio de los niños tenerlos separados, los volvió a traer juntos, pero el papá tenía que trabajar. La enfermedad larga y costosa de la madre había dejado muchas deudas por pagar, deudas que eran como una montaña de grandes. Y mi suegro tenía que trabajar en un lugar y luego ir a otro trabajo para poder subsistir y hacer frente a la familia y a las deudas que tenían. Pero los niños no querían estar solos, así que los trajo de vuelta a la casa, buscó quien los cuidara, pero en verdad mi esposa llegó a ser la mamá de los más chiquitos, con tan solo 11 años de edad. Era como su mamá y muchas veces rezaba y le pedía a su mamá que le ayudara en las dificultades que ella afrontaba. Sí le habían enseñado que ella podía rezar, que ella podía hablarle a su mamita. Buscando una mejor vida para sus hijos y poder salir adelante con las deudas que habían quedado de la enfermedad. Mi suegro, que trabajaba en una compañía de automóviles, en la Ford Motor Company en Argentina, sus jefes de trabajo vieron, él era jefe de una sección de la compañía de automóviles de la Ford y le ofrecieron trabajo aquí en los Estados Unidos en la misma compañía Ford. Y mi suegro decidió trasladarse a los Estados Unidos sabiendo que aquí le sería más fácil poder pagar las deudas que había dejado de la enfermedad de su esposa. Primero vino solo y otra vez los niños quedaron ahora sin el papá y sin la mamá. No duró mucho. A los 3 meses ya estaba de regreso, ahora a buscar al resto de la familia. Pero se dio cuenta que no los podía traer solos a un nuevo país. Y en muy poco tiempo conoció a la que algunos de ustedes conocieron porque hasta hace 2 años atrás era miembro aquí de esta iglesia, mi suegra, la hermana Mirta Mascheroni, con quien mi suegro se casó, formó un nuevo hogar para darle una madre a sus hijos, para que pudieran estar juntos. Y recién casados, la familia completa se trasladó a vivir aquí a California. Mi suegro buscó para sus hijos algún lugar seguro. Estaban en un nuevo país, iban a la escuela, no sabían el idioma. Y él pensó, tengo que llevarlos a una iglesia para que ellos puedan tener amigos buenos y para que sean guiados por un buen camino, porque aquí, el lugar donde les tocó vivir, bueno, no voy a mencionar nada malo de ninguna ciudad, ¿verdad? Pero era un lugar que hasta el día de hoy es un lugar bastante problemático, las escuelas bastante peligrosas, y mi suegro estaba preocupado, así que comenzó a buscar una iglesia
donde enviar a sus hijos. Ya entonces la hija mayor tenía 15 años y los otros pues 13 y 11 años. Fue a la primera iglesia, la más cercana a su casa, al apartamento donde ellos vivían aquí en los Estados Unidos, aquí en la zona de Los Ángeles, y no le gustó. Desde que llegó, dijo, aquí no voy a mandar a mis hijos. Encontró al cura fumando un puro allá afuera, y ni le prestó atención a él, que llegaba por primera vez. Dijo, no, esta no es la iglesia. Buscó otra parroquia católica y así anduvo por 2 o 3 y le recomendaron una iglesia donde había muchos jóvenes. Dijo, bueno, primero tengo que ir yo a ver. Así que él se dirigió a esa parroquia y le habían dicho, esa parroquia es muy buena porque tiene un sacerdote joven que se preocupa por los jóvenes. Hay mucha juventud en esa iglesia. Mi suegro fue, estuvo en la misa, vio al sacerdote, era un sacerdote joven, entusiasta, y dijo, me gusta cómo habla, quizás mis hijos van a estar bien aquí. Terminando, quiso ir a saludar al sacerdote, y bajó al subsuelo de la iglesia, donde tenían el salón comedor. Ya habían puesto música, y él trató de acercarse al sacerdote, pero ya era un poquito tarde, porque el sacerdote se había remangado la sotana. Todavía en esa época se usaban las sotanas para los sacerdotes, se la había atado aquí al costado y estaba bailando con las muchachas debajo de la iglesia. Con razón, dijo mi suegro, hay tanta juventud en esta iglesia. Todas las muchachas haciendo cola para bailar con el sacerdote. Dijo, esta tampoco va a ser la iglesia donde mis hijos van a ir. Estaba buscando un lugar y finalmente una compañera de trabajo que se llamaba Dalila, era de la isla de Puerto Rico. Compañera de trabajo le dijo, don Aldo, así se llamaba mi suegro, don Aldo, yo voy a una iglesia muy buena. ¿Es católica? Bueno, no es católica, pero es una buena iglesia. Mi suegro había ido ya a un montón de iglesias católicas y ninguna le había parecido por lo que le había tocado ver. Y dijo, bueno, déjeme chequearla primero. Y mandó a su esposa, a mi suegra, a que fuera primero a la iglesia. Se sorprendieron de que fuera en sábado, no en domingo. Pero bueno, también la iglesia católica tiene misa los sábados. Mi suegra fue, le encantó el ambiente, escuchó el sermón, le tocó. Fue algo muy especial para ella, la música le encantó, una música solemne, hermosa. Y luego iba de observadora, tenía que llevarle un informe a su esposo. Se quedó, fue a la comida, vio cómo se trataban los jóvenes de la iglesia, vio que había mucha juventud. Estuvo hablando, compartiendo un poco. Vio el respeto con que se trataban los jóvenes. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, que esa iglesia, los jóvenes dieron un buen ejemplo. Regresó y le dijo a mi suegro, me parece que sí, me gustó. ¿Por qué no tratamos? Enviemos a los muchachos allí. La hermana Dalila Lugo, ese era su apellido, se ofreció a traer a los 3 muchachos, mi esposa que tenía 15 años y los otros 2 hermanos más chicos, a la iglesia, pero ella no manejaba. Así que consiguió una persona que ese primer sábado los recogiera en la casa y los trajera hasta la iglesia hispanoamericana, que está aquí sobre la
allí cerquita de la César Chávez, frente al White Memorial, la iglesia hispanoamericana adventista del séptimo día. Y así fue como el segundo sábado que esos 3 jóvenes llegaron a la iglesia, yo los conocí. Yo asistía a esa iglesia. El sábado anterior, de alguna manera, no los alcancé a ver. Era una iglesia muy grande, más de 1000 miembros. No asistieron a la escuela sabática de jóvenes y en el sermón no los vi. Pero el segundo sábado me los presentaron. Yo era argentino de origen. Ellos acababan de llegar de Argentina, no hablaban nada de inglés, los 3 recién llegaditos, unas semanitas de haber venido al nuevo país. Y claro, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Yo tenía un hermano menor, yo también tenía 15 años de edad. Mabel tenía 15 años, nos hicimos amigos. Y mi padre dijo, bueno, nosotros podemos llevarlos de regreso a su casa y traerlos, ya que la hermana Dalila no tiene carro y tiene que andar buscando ride a ver quién los traiga cada sábado. Nos quedaba un poquito fuera de camino, pero con mucho gusto lo hicimos y así comenzó una relación entre las 2 familias que terminaría no solamente con que toda la familia conociera la palabra de Dios y el mensaje adventista, pero también terminó eventualmente con la unión matrimonial de esa joven que había perdido a su madre y vino a este país y este servidor. Y así formamos un hogar para tener nosotros 3 hijos, ahora nosotros también, una mujer y 2 varones, igual que ese hogar. Pero lo que quiero contarles es esto. Mi padre, que ya era mayor en su edad, pero con un espíritu muy misionero y juvenil, se ofreció para enseñarles la palabra de Dios en el hogar de ellos. Y así, los sábados los recogíamos, íbamos a la iglesia, se quedaban todo el sábado con nosotros hasta la noche, y a veces hasta se quedaban los 3 jóvenes a dormir en nuestro hogar, ya que las familias habían llegado a tener cierta confianza y el señor Mascheroni, el que llegó a ser mi suegro, pues confiaba en la familia de mis padres y muchas veces se quedaban a dormir los 3 en nuestra casa y hasta el domingo regresaban a su casa. Pero mi padre les ofreció a toda la familia estudiar la palabra de Dios. Aceptaron. Y así no solamente nos veíamos los sábados, entre semana mi padre iba a veces una vez por semana y luego ya más adelante cuando vio el interés de esta familia en conocer de la palabra de Dios, 2 veces por semana a estudiar la palabra de Dios con ellos. Mi padre era pastor, solo que ya estaba jubilado, ya no tenía una iglesia a su cargo, pero pues era anciano y tesorero de la iglesia hispanoamericana y tenía tiempo para poder dar estudios bíblicos y visitar los hogares. Y así se preparó esta familia para tomar ese paso tan importante de entregarse al Señor a través del bautismo. Lo que quiero contarles es esto. Yo me recuerdo el día cuando mi padre enseñó a esa familia lo que la Biblia dice sobre la muerte y dónde están los muertos. Claro, solamente hacía 4 años que habían perdido a su mamá. Los niños todavía tenían ese dolor en su corazón. Aunque tenían una nueva mamá, nunca olvidaban a su mamá. Aparte de eso, después que vinieron a Estados Unidos, a las poquitas semanas de llegar aquí,
les avisaron que había muerto el abuelito allá en la Argentina y no pudieron estar presentes tampoco en su sepelio. Así que la familia tenía un interés muy especial en saber el tema de la muerte. Y yo estuve presente ese día cuando mi padre, con mucha paciencia y amor, les abrió las Sagradas Escrituras para enseñarles la verdad sobre la muerte y dónde están los muertos. Quiero decirles que el tema que voy a compartir con ustedes esta tarde podría decir que no es propio. Es el tema que yo aprendí de mi papá. No solamente este, sino muchos otros. En mi juventud, niñez y juventud, aprendí mucho de la palabra de Dios de mi padre. Y cada vez que yo tenía alguna pregunta, alguna duda de las Sagradas Escrituras, podía ir con él y él me respondía. Tengo tantas anécdotas y experiencias. Por ejemplo, en cierta oportunidad, cuando yo tenía 14 años de edad, comenzaron a visitar nuestro hogar un matrimonio muy amable y cortés, y venían a enseñarnos la Biblia. Mi papá y mi mamá, a pesar de que ya estaban jubilados en su país de origen, al venir a este país tuvieron que conseguir trabajo para mantener la familia, porque la jubilación que le daban en Argentina era mínima. Cuando la pasaban a dólares, no llegaban ni a $100 entre los dos. No podían vivir con eso. Así que mis padres trabajaban. Y nosotros, cuando veníamos de vuelta de la escuela, este servidor y mi hermano más pequeño, yo tenía 14 años, él tenía 12 años de edad, nos quedábamos solos hasta que ellos regresaran del trabajo. En ese interín, alguien llegó a golpear la puerta y era una pareja, un matrimonio que nos ofrecieron enseñarnos la Biblia. Y yo dije, ¡qué bueno! Y los invité a pasar y así comencé a estudiar con un matrimonio que resultaron ser testigos de Jehová. Y así fue la primera vez que yo me introduje a las enseñanzas de la sociedad. Así le llaman ellos a la iglesia, no le llaman iglesia, sino la congregación de los testigos de Jehová. Y la organización se llama la sociedad. Y comencé a estudiar semana con semana. Y les contaba esta anécdota porque, claro, los testigos de Jehová no guardan el santo sábado. Y yo conocía del sábado y estaba seguro de lo que creía, pero como chamaco al fin de 14 años, me comenzaron a enseñar y a mostrar que la ley había sido clavada en la cruz, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que el sábado era de la antigua ley, que ahora no tenemos que guardar ningún día porque todos los días lo podemos dedicar al servicio a Jehová, etcétera, etcétera. Y mi mente comenzó a dudar. Fui con mi papá y le dije, tengo algunas preguntas. Y tenía todo anotado. De más está decir que mi padre se sentó conmigo, pasó varias horas respondiéndome a todas las interrogantes, pero siempre con la palabra de Dios. La próxima vez que vinieron los testigos de Jehová, ya yo estaba bien preparado. Y con lo que había aprendido junto con mi padre, yo era el que les estaba ahora haciendo preguntas a ellos. Y los puse en camisa de 11 varas. Porque con la palabra de Dios les fui mostrando lo que yo siempre había creído, pero no conocía los pasajes para poderlos mostrar en la Biblia, hasta que mi padre se sentó, me los enseñó, los anoté, y luego, usando la misma palabra de Dios, comencé a responderles
a ellos y hacerle preguntas. Tanto así que la pareja, tan cariñosa y amable porque nos habíamos encariñado, dijeron: no podemos seguir enseñando, vamos a tener que buscar una persona que sepa más, porque tú tienes demasiadas preguntas que nosotros no sabemos responder. Y así buscaron otra persona que supuestamente tenía más conocimiento que ellos. Solo vino una vez. Y cuando le mostré unos 10 o 15 pasajes de las Escrituras que contradecían lo que ellos me estaban enseñando, nunca más volvió a nuestra casa. Bueno, eso les cuento para que vean que desde muy joven la influencia de mi padre fue muy positiva en mi vida y con él aprendí mucho. Lo que voy a compartir con ustedes sobre la muerte en esta tarde, después de esta historia, y ya van a ver por qué les conté la historia de mi esposa, que le decían: pórtate bien porque tu mamita te está viendo desde el cielo. Cuando llegué al momento en el estudio de la Biblia esta noche, después de presentarles lo que enseña la palabra de Dios, les voy a decir cuál fue la reacción de esa familia cuando descubrieron lo que la Biblia enseña sobre la muerte. Y sin más, vamos a entrar directamente al estudio. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Según la doctrina católica, la muerte es un tránsito. Por eso también se le llama a la Asunción de María, como vimos anoche, el tránsito de María. El tránsito quiere decir pasar de un lugar a otro. Tránsito. Así se le llama a la muerte. Porque la muerte es simplemente una pasada de un mundo físico a un mundo espiritual. La Iglesia Católica enseña que el alma es inmortal y en el momento del cuerpo, en el momento de la muerte, el cuerpo se separa de la parte inmaterial. El cuerpo es la parte física, se separa de la parte inmaterial o eterna que es el alma. Y esta, separada del cuerpo, tiene ahora una existencia en el mundo de los espíritus. Si la persona fue buena y murió en gracia con Dios y sin pecado, porque pudo confesarlos todos, puede ser que la persona, el alma, haya ascendido al cielo, así como le decían a mi esposa: pórtate bien que tu mamita está en el cielo y te está viendo. Sin embargo, nunca hay seguridad si el alma está en el cielo, porque nadie sabe realmente si hizo suficientes obras de bien, según lo que ya aprendimos de la doctrina católica, para poder ameritar el cielo, porque todo pecado tiene que ser saldado con penitencias, y las penitencias tienen que ser equivalentes al peso o a lo grande del pecado para poder saldar con esa penitencia el pecado. Si te queda pendiente algo, entonces no vas al cielo, sino a un lugar intermedio que se llama el purgatorio. Y en el purgatorio la persona tiene que seguir pagando lo que todavía debe del pecado para entonces poder pasar al cielo. Pero los que fueron malos, muy malos, y murieron en pecado mortal, ni siquiera van al purgatorio. Ya no tienen oportunidad. Van directamente al infierno, que es un lugar donde se queman las almas por toda la eternidad. Esa es la doctrina católica sobre la muerte. Y todos lo sabemos, porque esto es algo que es de conocimiento general. Tengo los documentos de los catecismos y los libros católicos que muestran
lo que es el alma y lo que es la muerte, pero en esta noche quiero dedicarle más tiempo, por ser un tema tan importante, a lo que enseña la palabra de Dios. Básicamente todos sabemos lo que hemos sido enseñados, porque la doctrina de la inmortalidad del alma es común no solo para la Iglesia Católica. Casi todas las religiones cristianas, los luteranos, los bautistas, los metodistas, los episcopales, los pentecostales, todos creen casi de la misma manera. La única diferencia es que en el mundo protestante, como el purgatorio no está enseñado en la Biblia, el mundo protestante no cree en un purgatorio. La Iglesia Católica sí. Pero en cuanto a dónde van las almas al morir, tanto protestantes como católicos dicen: si fue bueno, va al cielo. Y si fue malo, pero muy malo, se va directamente al infierno. La muerte, para el cristiano católico, en lugar de ser algo terrible y desesperante, es más bien una amiga deseada, porque al morir, el alma del muerto puede ir a estar con el Señor en la gloria. Y todos lo sabemos porque nos dicen: ya la hermanita está ya gozando con el Señor, que el Señor la tenga en su gloria. Ese es el refrán que se usa, no solamente en el mundo católico, sino también en el mundo protestante. Justamente unos días atrás estaba escuchando la radio en un programa cristiano, y el pastor estaba diciendo que un hermano que había fallecido en su iglesia, pues estaba allá en el cielo alabando al Señor, y que no debían estar tristes porque Él ya estaba mejor que nosotros, está en la misma presencia del Señor. Esa es la doctrina popular sobre la muerte. La muerte es una amiga deseada, especialmente si hay sufrimiento, si hay enfermedad, si hay dolor terrible. Se anhela que la persona descanse del dolor para poder así estar con el Señor. Y se enseña que en el momento de la muerte la persona va a estar con Cristo, va a estar con el Señor en el cielo. Es interesante que la doctrina de la inmortalidad del alma es común no solo para protestantes y católicos, pero también para prácticamente todas las religiones del mundo, aunque no sean cristianas. Los budistas, los shintoístas, los musulmanes, los taoístas, los confucianistas, todas las grandes religiones del mundo creen en vida después de la muerte. Todas. Casi no hay excepción. Todas enseñan que la muerte no es el fin, que lo que va al sepulcro es el cuerpo físico, pero la parte inmaterial, espiritual y eterna perdura después de la muerte y está en el mundo, o en el realm, en español sería, sí, el mundo espiritual. Los griegos enseñaban lo mismo. Los grandes filósofos griegos decían que el cuerpo es la cárcel del alma y que en la muerte el alma se libera. Sócrates enseñaba eso, filósofo griego, y no era cristiano, era pagano. Platón, Aristóteles, todos los grandes filósofos enseñaban
en la vida después de la muerte. Los hindúes no solamente creen que el alma o el espíritu sigue vivo después de la muerte, pero también creen en la transmigración de las almas. O sea, que el alma puede transmigrar. Transmigrar quiere decir trasladarse a vivir en otro cuerpo. Y así dicen que el alma o el espíritu de un muerto puede volver a ser colocado dentro de un cuerpo de un niño que nace y volver a vivir. O puede ser transmigrado a un cuerpo de un animal, hasta de una mosca. Por eso los hindúes no matan los animales, porque tienen miedo de estar matando quizás a un ser querido que puede haber tomado posesión de ese cuerpo. Según la vida que tuvieron, es donde el alma va a transmigrar. Y esto es doctrina hindú. ¿Okay? Reencarnación es otra de las doctrinas que se enseña para después de la muerte. Y es muy parecida a la transmigración de las almas, solo que la reencarnación se enseña que la persona puede volver a aparecer y a nacer otra vez en este mundo, el alma. Y por eso hay seres afines. Y por eso hay personas que tienen recuerdos supuestamente de otra vida. Y todo esto nosotros lo hemos escuchado. Hay muchos que también hablan de que cuando la persona muere, ve un túnel y pasa por ese túnel y al final del túnel hay una luz. Y cuando llegan a esa luz, entran al nuevo mundo, a la nueva vida espiritual, la vida de los espíritus. En todas estas enseñanzas, la muerte no es algo malo. La muerte es algo bueno, que no hay que tenerle miedo. Al contrario, en la muerte se va a estar mejor que en vida. Vamos a ver qué enseña la Biblia. Vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. En el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice en el versículo 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido o en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el versículo 26 es muy interesante. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Qué interesante. La Biblia dice que la muerte no es una amiga deseada, es un enemigo que tiene que ser destruido. ¿Notaron eso? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la muerte no es un amigo deseado,
que lo esperamos con gozo, porque vamos a pasar a través de la muerte a un lugar mejor. La Biblia dice que la muerte es un enemigo y que ese enemigo tiene que ser dominado y tiene que ser puesto debajo de los pies de Cristo y finalmente destruido. ¿Y cuándo la muerte va a ser destruida? No va a durar para siempre. Miren qué interesante, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso de no todos dormiremos? ¿A qué se le llama dormir? A la muerte. En la Biblia, los muertos están dormidos y lo vamos a leer un poquito más, mucho más a fondo, porque ese es el tema justamente que vamos a estudiar. Pero miren lo que dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La transgresión de la ley es pecado. ¿Y por qué la muerte tiene poder sobre nosotros? Lo leímos al principio. El primer versículo. La muerte entró por un hombre. Y por la muerte, porque ese hombre pecó, todos nosotros, por ser pecadores, heredamos la muerte. Aquí dice que la muerte va a ser sorbida en victoria. La muerte tiene que ser vencida. Si fuera una amiga amada, le daríamos la bienvenida. Pero la Biblia dice que es una enemiga que tiene que ser destruida. Y aquí dice, ¿cuándo va a ser destruida? En la venida del Señor, cuando suene la trompeta, los muertos serán resucitados y nosotros los vivos seremos transformados. Y entonces lo mortal será vestido de inmortalidad. Es interesante porque en la mente de la mayoría de la gente el alma es inmortal y no puede morir. Pero aquí dice que vamos a recibir la inmortalidad en la venida del Señor. Si fuéramos por naturaleza inmortales, ¿cómo entonces en el libro de Romanos, búsquenlo por favor, Romanos, en el capítulo 2, habla acerca del juicio de Dios, que Él va a juzgar en el día del juicio a todos los hombres.
Dice el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, Romanos 2:3, tú que juzgas a los que tal cosa hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 5, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oh, mis amigos, va a haber un día del juicio en el cual Dios le va a pagar a cada uno según sean sus obras. ¿Y cuál va a ser ese pago? Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Oh, en el día del juicio Dios le va a pagar a los que perseveraron en hacer el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. Pregunto, si el hombre busca la inmortalidad, ¿entonces la tenemos? ¿Si la tenemos que buscar? Si por naturaleza fuéramos inmortales, como nos han enseñado que el alma es inmortal y no muere, ¿por qué Dios dice que nos va a dar vida eterna en el juicio a los que en esta vida hicieron lo bueno buscando inmortalidad? En cambio a los otros, dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que en el día del juicio Dios va a pagar a cada uno según sean sus obras. ¿Dónde dice la Biblia que el hombre es inmortal? Desafío a cualquiera, sea doctor en teología, obispo, sacerdote, pastor, ministro, conocedor de la Biblia, que produzca un solo versículo en todo el santo libro de Dios que diga que el alma es inmortal. Lo desafío. Pueden leer la Biblia de tapa a tapa, desde la primera página hasta la última, y no van a encontrar ningún pasaje que diga que el hombre es inmortal. Vamos a recibir la inmortalidad cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. El versículo más conocido de la Biblia lo dice tan sencillo, y ustedes lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Para tener vida eterna hay que creer en Cristo. Pero si al morir el alma se separa y es eterna y va a estar eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno, entonces no necesitas creer en Cristo porque ya eres inmortal. Ya sea inmortal en el infierno o inmortal en el cielo, pero eres inmortal. Pero aquí dice que Dios le va a dar vida eterna a los que creen y confían en Él. Es más, la Biblia dice que hay uno solo que es inmortal. Vamos a buscarlo. Está en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Dice el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, el Rey de reyes y Señor de señores, que habita en luz inaccesible. Él es el único que es inmortal. Inmortal quiere decir que nunca jamás muere ni está sujeto a la muerte. El hombre es por naturaleza mortal. Y tú dices, sí, pero eso es el cuerpo, pero ¿y qué del alma? Miren, este tema es tan importante y recién estamos entrando en el tema, que al asunto del alma le vamos a dedicar un estudio completo. Mañana por la noche vamos a ver la pura verdad sobre el alma. ¿Qué es el alma? Pero en esta noche vamos a ver lo que pasa en la muerte. ¿Qué enseña la Biblia sobre los muertos? La Biblia dice que todos los seres humanos somos mortales y todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. La Biblia no enseña que el alma es inmortal. Todo lo contrario, la Biblia dice que el alma muere. Usted dice, ¿cómo? ¿Quieren leerlo? Búsquenlo. Está en el libro de Ezequiel. Y hay muchos pasajes. Pero Ezequiel, en el capítulo 18, mañana lo vamos a ver más a fondo al estudiar sobre el alma. Ezequiel capítulo 18 dice el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿A dónde dice la Biblia que el alma no muere? Si la palabra de Dios declara que el alma que pecare, esa morirá. ¿De dónde saca entonces la gente de que el alma no muere? Que el alma es inmortal. Si la Biblia dice que el alma muere. Mañana por la noche les voy a mostrar versículos donde dicen y hablan de almas muertas. Almas muertas. Y no muertas en pecado, muertas. Lo leímos aquí en un versículo, versículo 20 del mismo capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ese versículo lo estudiamos cuando hablamos del pecado original, porque la doctrina del pecado original, la doctrina católica, dice que todos los seres humanos nacemos en este mundo condenados. Traemos la culpa del pecado de Adán, el pecado original, y nacemos separados de Dios y condenados. Por eso hay que bautizar a un niño para salvarlo de la condenación. Porque el niño trae el pecado heredado. Pero aquí dice que el Hijo no carga el pecado del Padre. Claro, no estamos estudiando eso ahora, pero estamos leyendo este versículo porque aquí también dice que el alma muere. Vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ver qué enseña la Biblia sobre los muertos y dónde están los muertos. Vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza en Cristo, la muerte es algo muy triste. Pero aquí dice que nosotros no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Pero fíjense lo que dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué dice la Biblia sobre los muertos? Que están dormidos. La Biblia le llama a la muerte un sueño. Y le llama sueño porque va a haber un despertar. Si fuera aniquilación, que en la muerte se acabó todo, no le llamaría un sueño. Dice los que duermen, porque de todo sueño hay un despertar. Y todos conocemos la expresión, durmió en Cristo. El sueño de la muerte. Sigan leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. ¿Ustedes creen que Cristo murió y resucitó? Pues si creemos que Él murió y resucitó, tenemos que creer que Dios va a resucitar a los que murieron en Él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el aliento? ¿Cuál es la consolación para alguien que ha perdido un ser querido? No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y Pablo les da el antídoto contra la tristeza y la desesperación que viene con la muerte. La consolación no es, fíjense que no dice Pablo, hermanos, no se preocupen por lo que están muertos, porque allá están con el Señor en el cielo. Dice, hermanos, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también tenemos que creer que el Señor va a resucitar con Jesús a los que durmieron en Él. ¿En cuándo? En la venida del Señor. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor. Por eso el texto que leímos de 1 Corintios 15, 51, que fue el primero que vimos, dice, he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. Y aquí os digo un misterio. No, ciertamente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo es eso de que no todos vamos a dormir? Se refiere a la muerte.
¿Por qué dice que no todos dormiremos? Este es un misterio. Claro, lo acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses. La gente dice, si hay algo cierto es que todos nos morimos. Y es cierto. Esa es la única certeza que hay en esta vida. Todo lo demás es incierto. Pero de seguro, que todos los que viven, un día, tarde o temprano, van a morir. Pero la Biblia dice, no todos dormiremos. ¿Por qué no todos? Porque va a haber una generación, va a haber un grupo de personas que van a estar vivos cuando Cristo regrese. Esa va a ser la generación final. Y los que estemos vivos, no vamos a morir. Dice que vamos a ser transformados. Y vamos a ser arrebatados en las nubes. Pero volviendo a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a ver al Señor a los que durmieron. Ni nosotros vamos a ver a Cristo antes que ellos, ni ellos van a ver a Cristo antes que nosotros. Versículo 16. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Pero fíjense que hay una palabrita que me salteé. ¿Cuál es la palabrita que me salteé? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. ¿Qué quiere decir juntamente? Al mismo tiempo. Los muertos y los vivos juntamente seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la consolación del cristiano, esa es la esperanza del cristiano. La muerte no es el fin, es un sueño del cual va a haber un despertar. Pero mientras tanto, los muertos ni están en el cielo, porque todavía no ha venido el juicio. Y acabamos de leer que Dios va a tener un día en el cual Él juzgará a todos los seres humanos. Él ha establecido un día, el día del juicio, en el cual todos seremos juzgados. Hasta entonces, ¿cómo algunos van a estar ya en la recompensa en el cielo si todavía no ha venido el día del juicio? Y si ya están en el cielo gozando con el Señor, entonces ¿para qué va a haber un juicio? ¿Y para qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Miren, segunda de Timoteo, allí en el libro que sigue es Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos van a ser juzgados en la manifestación de Cristo cuando Él venga en su reino. Entonces, ¿cómo pueden estar quemándose en el infierno
si todavía no han sido juzgados? ¿O cómo van a estar gozando en el cielo, en la gloria, si todavía no han sido juzgados? Y si ya están en el cielo y en el infierno, entonces, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice la Biblia, si ya están juzgados? La palabra de Dios enseña que los muertos, buenos y malos, justos y pecadores, todos por igual, están durmiendo el sueño de la muerte, hasta que Dios los levante nuevamente para ser juzgados, y entonces cada uno recibirá su recompensa. La Biblia habla que va a haber una resurrección. Vamos a el Evangelio según San Juan, y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. San Juan en el capítulo 5. Dice el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Fíjense, como el Padre puede dar vida a los muertos, también el Hijo da vida a los muertos. Y le ha dado el Padre al Hijo a que Él haga el juicio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. ¿Dónde dice Jesús que están los muertos? Léanlo otra vez. No os maravilléis de esto. Versículo 28. Porque vendrá la hora cuando todos los que están ¿dónde? En los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? Buenos y malos. ¿Se fijaron? Todos oirán su voz, buenos y malos. Y los que hicieron lo bueno, versículo 29, saldrán a resurrección ¿para qué? Para vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? Para ser condenados. Qué clarito que enseña la palabra de Dios. Todos los muertos, buenos y malos, están esperando el día en que han de ser juzgados. Mientras tanto están dormidos. Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Está Salmos, Proverbios y luego viene Eclesiastés. Dice en el versículo 4:
aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Una tremenda verdad. ¿De qué sirve el león muerto? Mejor el perro vivo, ¿verdad? Hay esperanza, mi amigo, mi hermano, mientras tienes vida. Hay esperanza de salvación. Pero una vez muerto, hasta ahí llegó la oportunidad. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. ¿Cuán solemne es esto? Esta vida es lo que tenemos. Y en esta vida tenemos que escoger. Sigan leyendo. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, versículo 6, su odio y su envidia fenecieron ya, terminaron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Su amor, su odio, su envidia feneció, terminó. Si estuvieran en el cielo, tuvieran amor. Si estuvieran en el infierno, tuvieran odio o envidia por los que están en el cielo. No saben nada. Versículo 10 del mismo capítulo 9. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Aprovecha tu vida. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol. ¿Qué cosa es el Seol? ¿Alguno tiene una Biblia que no diga Seol? Fíjense ese versículo, por favor. ¿Cómo dice su Biblia, hermana? Sepulcro. ¿Y la suya? La suya dice Seol. Pero una que no diga Seol. La suya, ¿qué dice? Sepulcro. La palabra Seol es la palabra hebrea. Los traductores no la tradujeron, la dejaron en hebreo. Seol. Así se dice, Seol. Eso quiere decir sepulcro. Así que ya hoy aprendieron una palabrita en hebreo. Seol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. Si estuvieran en el cielo, habría sabiduría en ellos, habría inteligencia, habría ciencia, habría obra. No hay nada en el sepulcro. El minuto antes pueden estar hablando contigo, pueden sentir, pueden oír. Si les das un beso lo sienten, si le das una flor la pueden oler. Pero ¿por qué le llevamos flores después que se murieron cuando no las pueden ni ver ni oler? Qué costumbre tan rara. Y yo no estoy condenando a nadie. Si tú vas al cementerio a llevarle flores a ese ser querido, allá tu opción, ¿verdad? Pero mi consejo es, dáselas cuando todavía están vivos. Ahí cómprales todas las flores que tú quieras, porque las pueden ver,
porque las pueden oler, porque pueden sentir el cariño con que tú se las das, pero después de muertos de nada sirve. Más bien las flores se dan para callar la conciencia del que no se las dio en vida. O para que los demás vean cómo la amaba, mira cómo le lleva flores. El muerto nada sabe. Fíjense, vayan al Salmo 146. Salmo 146. Interesante lo que la Biblia enseña sobre la muerte. Salmo 146, comenzando en el versículo 1, dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras ¿qué? Mientras viva. Cántale a Dios en tu vida, porque cuando te mueres no te vas a ir a alabar a Dios. Todo ese cuento de que allá está alabando a Dios no está en la Biblia. Es más, la Biblia dice específicamente y claramente que los muertos no van a alabar a Dios. Léanlo en el Salmo 115, versículo 17. Ahorita volvemos al Salmo 146, no lo pierdan. Pero en el Salmo 115, versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová allá, ni cuantos descienden al silencio. ¿A dónde va uno cuando va la muerte? Al silencio. Oh, si no hay lugar más calladito que el cementerio. Los ruidos lo hacemos los vivos. Algunos dicen, pero ¿y qué de las almas que andan por ahí? ¿Qué de los espíritus que se aparecen? Oh, muy interesante. Mañana vamos a hablar de eso. Por cierto, no te pierdas el tema de mañana, porque es un tema muy, pero muy crucial. El alma se puede comunicar con los muertos. ¿Qué del espiritismo? Pero ¿y qué de las personas que dicen que vieron a un muerto y que hablaron con él y que le dijo: ve a tal lugar y allá vas a encontrar donde yo puse tal cosa? Y van y la encuentran. Mañana vamos a hablar de eso. Nuevamente, Salmos 115, 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá. Los vivos, vayan de vuelta ahora al Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Versículo 3. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Sale su aliento, su respiración deja de respirar, vuelve a la tierra y en ese mismo momento perecen sus pensamientos. Deja de pensar. En la muerte se detiene el proceso cognoscitivo. No hay pensamiento. Por eso, apúrate a decirle lo que le vas a decir mientras tenga vida. Hay algunos que lloran arriba del cadáver de su madre, de su esposa, de su hijo. Lloran y no te vayas, no me dejes. No te pueden escuchar. Pero otros lloran lágrimas amargas de remordimiento, porque lo que tendrían que haberle dicho en vida no se lo dijeron y ahora es demasiado tarde.
No te puede escuchar ni una palabra. En el momento en que sale su aliento, ya no siente, no huele, no toca, no ve, no escucha, nada. Los muertos nada saben. Tú dices, bueno, pastor, pero esto no es lo que a mí me enseñaron. Toda la vida yo he creído diferente. Así creía mi esposa de su mamá, porque así le habían dicho. Pórtate bien, que tu mamita te está viendo desde el cielo. No llores, que la pones triste a ella. ¿Saben? Yo me recuerdo el día cuando mi papá dio ese estudio bíblico a la familia de mi suegro, mi suegra y sus hijos, entre ellos la que ahora es mi esposa. En aquel entonces ella tenía 15 años. No me pregunten si ya la miraba. Había un amigo que me decía, ¿le estás dando estudios bíblicos? Sí. Ajá. El alma para Dios y el cuerpo para ti. No, fue un privilegio poder compartir la palabra de Dios con esa familia. Pero ¿saben lo que ella dijo cuando ella entendió esto? Dio un suspiro tan grande y dijo, qué tranquilidad, qué felicidad. Saber que mi mamita está dormida. Ni vio todo lo que pasó después que ella se murió con sus hijos. Porque sufrimos mucho. Andábamos de casa en casa, uno en una tía, el otro en la otra tía, otro en la casa de la abuela. Ella no vio nada de eso entonces. Qué felicidad saber que ni está en el cielo viendo todo lo que nosotros pasamos aquí después que ella se fue, ni tampoco está en un purgatorio, porque aunque fue muy buena mi mamá, solo Dios, dice la Iglesia Católica, sabe si va o no al purgatorio, porque solo Dios puede juzgar. Pero eso significa entonces de que hay un juicio en el momento de la muerte. Y entonces, ¿para qué Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¡Qué contradicción! Para mi esposa, esa fue una paz y una tranquilidad tan grande, y hasta el día de hoy, ella agradece la verdad de la palabra de Dios. Leamos algunos versículos más. Miren, esto de que los muertos no van a alabar a Dios está bien claro en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes del rey Ezequías? El buen rey Ezequías. Ese fue el rey que anoche mencionamos, que mandó a quemar la serpiente de bronce, porque el pueblo ya andaba prendiendo el incienso y adorando a la serpiente de bronce, y la mandó a quemar y a destruir en pedazos. Era un buen rey. El rey Ezequías, de los pocos, prácticamente de todos los reyes que reinaron sobre Israel y Judá, muy poquitos fueron buenos reyes que llevaron al pueblo de vuelta a los caminos del Señor. Pero un buen día el buen rey Ezequías se enfermó de muerte. La historia está en el libro de Isaías, en el capítulo 38, y dice así: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Te hago una pregunta, hablando de la muerte. ¿Te gustaría saber de antemano el día de tu muerte? ¿Sí o no?
Escucho que algunos dicen no. Pero también escuché a algunos sí. Ah, usted no, ¿verdad? Pero algunos dicen, pues qué bueno fuera saberlo, así me preparo, ¿no? Pero si me agarra por sorpresa y no estoy preparado, ¿no creen que sería algo bueno saber cuándo te vas a morir? ¿No te gustaría saberlo? Una vez una señora, cuando hice esta pregunta, estaba así sentada como ella aquí al frente, en la primera banca, y la vi que se ponía blanca. Y cuando yo dije, ¿te gustaría saber cuándo te vas? Me hacía así, no. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque de solo saberlo y que se me acerca el día me muero antes de tiempo. De susto me muero cuando ve que se me acerca. Bueno, el rey Ezequías, Dios le mandó a decir por el profeta, prepara tus cosas, arregla tu casa porque te vas a morir. Pero miren otra ventaja de saberlo de antemano. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que le puedes pedir a Dios que te dé un poquito más de tiempo. Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y le dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Llorando le suplicó a Dios y le recordó que él le había servido de todo corazón, con corazón recto. Pero miren qué interesante el argumento que utilizó Ezequías para decirle a Dios que le diera más años de vida. Dios escuchó la oración y le añadió 15 años de vida. Pero miren la oración de Ezequías, muy interesante. Dice en el versículo 18, porque el Seol no te exaltará. ¿Qué era el Seol? El sepulcro. El Seol no te exaltará, no te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a sus hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Miren el argumento de Ezequías, apréndanlo, porque le dio resultado a Ezequías. ¿Qué le dijo a Dios? Señor, si me muero, ya no te voy a cantar. Si me muero, ya no te voy a alabar. Si me muero, no le voy a poder contar a mis hijos tu verdad. No voy a proclamar a otros todo lo que tú has hecho en mi vida. Dame unos añitos más para seguirte alabando, porque en la muerte nadie te alabará, en el sepulcro nadie te cantará canto. ¿Cómo dice la gente que cuando uno se muere se va a alabar a Dios? Si ahí clarito la palabra de Dios dice, en el sepulcro nadie te va a alabar. Los muertos no alaban a Dios, lo leímos en el Salmo 115. Qué confusión tan grande, qué engaño tan tremendo. Y en esto, cuidado, porque no son solo la doctrina católica. Pentecostales creen igualito, bautistas creen igualito, metodistas creen igualito, presbiterianos, luteranos, evangélicos, nazarenos, mormones, toditos creen exactamente lo mismo, que cuando uno se muere se va a estar con el Señor. Oh sí,
Esa fue la señal que le dio para mostrarle que sí lo iba a sanar, que sí lo iba a sanar. Sí, en el versículo 5 lo dice. Ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ahí está, 15 años. Y como prueba de eso, hizo volver el reloj 10 grados. Un tremendo milagro. Bueno, estamos estudiando sobre la muerte y estamos viendo claramente que los muertos no van al cielo. Vamos a ver otro versículo y el tiempo está transcurriendo y hay mucho más por